Bien, bueno, vamos por un análisis más de la cuarta partida del match por el máximo título mundial. FIDE, año 2024. En esta partida le toca a Dean Liren dirigir las piezas blancas, por lo que arranca con caballo F3. Apertura Reti, por primera vez en este match. D5, respondió Dumaraj Gukesh. E3, caballo F6 y B3, buscando aparentemente ingresar en un sistema Ninso Larsen con el alfil en el fianchetto y dominio del centro a la distancia. Alfil F5, desarrollando el alfil antes de cerrar la cadena de peones. Alfil E2 y H6, buscando darle una casilla al alfil para luego seguir con E6 y cerrar así la cadena de peones sin que corra riesgo el alfil de F5, que podría ser atrapado por el caballo blanco. Bueno, volviendo, como dijimos, con H6, Gukesh le da una casilla al alfil y ahora Dean Liren hace una jugada bastante novedosa. Alfil A3. La pregunta es, ¿qué busca? Bueno, ciertamente intenta evitar en lo inmediato que las negras hagan E6, ya que permitiría cambiar alfiles y evitar así el derecho a enrocar corto. Es por eso que las negras siguen con caballo BD7, defendiendo el alfil, enroque blanco, ahora sí, E6. Por lo que Dean Liren sigue con alfil por F8 y caballo por F8, recapturando de caballo para no perder el derecho a enrocar corto. Hago un pequeño paréntesis. La pregunta que me surge es, ¿qué pasaba si en vez de que las negras jugaran E6, permitiendo el cambio de alfiles, realizaban el movimiento C5? Bueno, vale decir que no era buena, porque permitiría fácilmente que las negras quedaran peor, incluso con un peón aislado. Veamos, si C5 en el movimiento 6, las blancas podrían seguir con C4, y ahora sí, E6, C por D4, E por D4, y tras D4, C por D4, alfil por, caballo por, y tras caballo por D4, quedan las negras con un peón aislado, entre otras varias posibilidades. Por eso fue mucho mejor que se optó por hacer un E6 lo más antes posible, reforzando el peón de D5. Entonces E6, alfil por F8, caballo por F8, y ahora C4 por parte de Dean Liren, buscando golpear el centro antes de desarrollar el caballo por C3. Pequeña sutileza, pero muy importante. Caballo 8D7, ahora sí caballo C3, presionando en D5, enroque negro, completando la fase de apertura, y ahora Dean Liren decidirá resolver la tensión. C por D5, E por D5, para luego avanzar el peón a B4. Con B4 se controla la casilla C5 y se permite el paso de la dama a B3. El caballo iría a D4, comenzando a molestar por el flanco dama. Bien jugado. C6 siguió Gukesh, consolidando. Caballo D4, centralizando primero el caballo. Y la pregunta es, ¿a dónde debería ir el alfil negro de F5? ¿A G6 o H7? Bueno, a G6 no parece ser una muy buena idea por lo pronto, ya que las blancas podrían seguir con un molesto peón F4, seguido de un F5, ganándole un tiempo al alfil. Por eso es que el mismo se va a H7. En fin, las blancas siguieron ahora con dama B3, caballo E5, y en la partida Dean ahora hizo A4, intentando avanzar esa minoría de peones en el flanco dama. Fuerte minoría, una minoría activa que puede generar un ataque de minorías sobre el punto B5. Pero vale decir, antes de pasar a ver lo que hizo Dean, estaría bueno ver, creo que merece una breve reflexión sobre qué pasaría si ahora, en vez de A4, las negras hicieran F4, intentando neutralizar ese caballo.
¿A dónde podría ir este? Bueno, vale decir que no tiene muchas casillas. Si se va G4, con un H3, queda atrapado. Si se va a D3, con caballo A4, el caballo quedaría atrapado nuevamente. Y si se va a C4, obviamente las blancas capturarían con el alfil, ganando además un peón. Entonces, ese caballo en E5 debería regresar, perdiendo un tiempo fundamental. En fin, volvamos a la partida. Dingliren no hizo peón F4, sino que optó por seguir con A4, buscando preparar alguna ruptura, de modo de generar así alguna debilidad. Torre C8, con la idea de defender el peón de C6, habilitando así cualquier futura ruptura negra en B5 o C5. A5 siguió Dingliren. La posición comienza a mejorar bastante para el bando blanco, toda vez que le habilita una casilla al caballo que se encuentra en C3 para llegar así por tras A4 a C5. B6 siguió Gukesh. Interesante ruptura, no solo porque permite que se pueda abrir la columna A, sino que amenaza seriamente un futuro C5 si es que no capturan. Dingliren entonces se anticipa esto y por eso ahora sigue con caballo F3. A ver, volvamos. Uno podría preguntarse si ahora no convendría antes de caballo F3, si las blancas no podrían jugar la intermedia peón F4 intentando neutralizar ese caballo. El tema es que ya no se puede. Veamos, si peón F4, las negras ya no retrocederían debido a que tienen el golpe táctico yendo con su caballo a C4. Si caballo C4, ahora alfil por C4 y si D por C4 tras dama por. Hay que tener en cuenta que el alfil de H7 puede llegar peligrosamente a dar un ataque doble en D3, por lo que las negras podrían seguir ahora con C5, buscando desviar el caballo. B por C5, B por C5, y cuando el caballo se vaya, por ejemplo a F3 o a D2, si se va a F3, el alfil entraría por D3 con mucho dolor. Y si se va a D2, bueno, las negras tendrían dama por D2, ganando un peón fundamental. ¿Sí? Bueno, por todo esto fue que Dingliren decidió jugar la profiláctica caballo F3. Volvamos. Gukesh ahora resuelve anular la tensión. Caballo por, alfil por F3 y D4. Ruptura que busca crear una debilidad. Hago un pequeño paréntesis. Las rupturas de peones buscan básicamente 4 ideas. Primero, simplemente buscan simplificar material. Pero no solo eso, pueden buscar crear alguna debilidad como objetivos futuros de ataque, pueden buscar abrir la posición. En el caso de las rupturas liberadoras, pueden buscar crear un peón pasado, etc. Las rupturas son de las jugadas de ataque más importantes que debemos tener controladas. En este caso, la ruptura en D4 busca tanto abrir líneas como crear una debilidad en D2. Si te gustaría aprender de manera metodológica cada uno de los conceptos, elementos, factores estratégicos que debes tener en cuenta para poder evaluar una posición y saber así qué es lo que está pasando en una partida de ajedrez, no solo para saber, sino para incorporar estas ideas en tu propio juego, contáctame, que tengo un programa de clases que ofrecerte, link en descripción. Bueno, sigamos entonces. Tras D4, las blancas no capturaron, siguieron con caballo E2. No capturaron porque eso beneficiaría a las negras. Veamos, si E por D4 con dama por D4, el peón aislado de D2 quedaría muy débil y caería próximamente. Por eso, caballo E2, D por E3, D por E3. Y lo bueno es que el caballo ahora podría quizás ir, aunque lo dudo, a un puesto avanzado sobre D4. Las negras siguieron con alfil E4.
proponiendo aún más simplificaciones, de modo de ingresar en un final donde pueda hacer valer esa mayoría en el flanco dama, torre f de 1, intermedia, dama e7 y alfil por e4, caballo por e4. Ding Liren siguió con a por b6, a por b6, dos peones contra uno, en un final de piezas pesadas. Este par de peones podría volverse bastante peligroso. Caballo c3, siguió Ding Liren. No se podía caballo d4 porque obviamente las negras seguirían con c5, ¿sí? Intentando pasar algún peón o crear algún peón pasado, como se ve. Por eso caballo c3 proponiendo no solo cambios de caballos, sino simplificar aún más la posición. Torre f de 8, ahora se proponen cambiar torres, caballo por, dama por, h3, ¿sí? Una jugada netamente posicional, intentando darse un aire y evitar así cualquier jaque mate de pasillo. c5, siguió Gukesh, ruptura que busca crear un peón pasado. Torre por, intermedia, torre por, b por c5, b por c5, llegando a un final de piezas pesadas, en donde las blancas tienen mayoría en el flanco de rey y las negras un fuerte peón pasado en c5. Aún hay posibilidades para ambos jugadores. Torre c1, siguió Ding Liren inmediatamente atacando la debilidad. Dama e5 defendiendo, dama c2, sumando presión. Torre d5 defendiendo el punto crítico. g3 para mejorar así el rey en g2. f5, rey g2, rey h7, dama c4 bloqueando la debilidad, dama d6, e4, torre 5, e por f5, torre por f5 y dama e4, clavando la torre y amenazando por ende un futuro g4. En consecuencia, Gukesh responde con dama d5, forzando el cambio de damas. Dama por d5, torre por, rey f3, el rey hacia el centro. La verdad es que se llegó a un final bastante empatado. Rey g6, rey e4, torre d4 jaque, rey e3, torre d5, regresando a defender el peón bajo ataque, rey e4 atacando, torre d4, rey e3, torre d5, rey e4. La verdad es que ninguno quiso ceder. Torre d4 jaque y se impuso las tablas por triple repetición. Buena partida. La verdad es que muy bien jugado por ambos jugadores. Gukesh estuvo levemente peor durante gran parte de la partida, pero logró recuperarse, incluso con creces. Los marcadores dan 2 puntos para cada uno. Veremos qué pasa en la próxima. Si te gustó el análisis, te pido que te suscribas, dale like, deja tu comentario y sin más que decir, hasta luego.